Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a iniciar un pequeño fragmento de videos relacionado al tema de servidores de datos externos. Vamos a tocar una pequeña sección llamado Explorando, porque vamos a ir conociendo poco a poco ciertos detalles de este tipo de servidores. Como primer punto vamos a tocar el tema de MySQL. Vamos a ver ciertas características, cómo funciona todo ello, cosas que debemos conocer de primera mano cuando ya trabajamos con estos servidores de datos externos. Lo primero que nosotros vamos a explorar en este momento es el IDE por defecto que viene con este servidor de datos externo, que es el Workbench. Vamos a abrirlo. Vamos a ir explorando ciertas características. Yo lo tengo acá en la... Listo, acá lo tengo el Workbench. En este caso tengo el Workbench 8. Estoy trabajando con un tipo de servidor de datos, la versión 5.7. Vamos a entrar a mi conexión primeramente, para que ustedes vean la característica del servidor primero y vamos a regresar nuevamente a un punto inicial donde quería tocar. La versión, aquí tengo. La versión 5.7.23 es la versión con la que vamos a ir practicando. Obviamente que ya existe una versión 8. ¿Ya? Ustedes pueden también trabajar con la versión 8. Está para el tipo de sistema tanto 32 bits como 64. En este caso, yo trabajo mucho con el servidor de MySQL, pero bajo el tipo de sistema 32 bits, para que sea compatible todos mis desarrollos, tanto para los Windows de 32 bits y los de 64. Cuando tú trabajas con MySQL de 32 bits, lo haces compatible tanto para los dos tipos de sistemas, ya que el de 64 bits también te permite interactuar con aplicaciones de 32 y 64 bits. En el caso de sistemas operativos con el tipo de sistema 32 bits, solo soporta 32 bits. Entonces, tenía que ubicarme en un punto neutro para que en realidad los proyectos que yo desarrollo sea compatible para ambos tipos de sistemas. Por eso yo les recomiendo que trabajen con el tipo de sistema 32 bits por el momento, ya que todavía existe gran cantidad de usuarios que sigue trabajando bajo ese tipo de sistema. Ya hoy en la actualidad los equipos que tienen, que se distribuyen los equipos de cómputo, todos están en 64 bits. ¿Ya? Pero todavía sigue existiendo una cantidad considerable con usuarios que siguen trabajando con el tipo de sistema 32 bits. Ahora, como les comento, vamos a realizar. Solo quería ver que ustedes vean el tipo de sistema de servidor de datos MySQL que tengo. En este caso, como primer punto para explorar un poco de cómo es el servidor de MySQL ya instalado, bueno, tenemos tres opciones acá. Es lo primero que debemos conocer. ¿Dónde más vamos a interactuar? En este caso vamos a interactuar más con la primera opción, que es la sección de conexiones. Aquí nosotros podemos definir tantas conectividad necesitemos a los diferentes servidores de datos externos o a las diferentes necesidades de conexión, en este caso al servidor de datos. Por ejemplo, yo aquí tengo varias conexiones. Una conexión local la puedo identificar rápidamente por la dirección IP predeterminada, que esto hace mucho referencia a un localhost, que quiere decir al propio equipo. ¿Ya? En este caso el MySQL entiende tanto como la denominación como hostname, indicándolo como localhost, o como esta numeración 127.0.0.1, lo identifica también como referencia al propio equipo. Ya tengo otras conexiones que son de manera remota, por ejemplo, las de acá, acá también. Lo bueno del IDE interfaz gráfica, así de la misma manera que las otras interfaz gráficas independiente, que no viene de manera predeterminada con el MySQL, nos permiten interactuar con servidores de datos locales, en remoto dentro de nuestra propia red, y también en este caso con servidores de datos de MySQL que se encuentren alojados dentro de un hosting o un VPS, dependiendo la necesidad que ustedes tengan
o cómo lo tengan planteado su servidor de datos. Entonces, este tipo de conectividad va a ser muy válido para nosotros conectarnos. En este caso yo tengo un ejemplo de un servidor, en este caso un hosting. ¿Ya? Yo lo voy a poner en edición. Justo esta es la manera como yo me conecto a mi hosting. Y en este caso, bueno, aquí faltaría la contraseña. La contraseña sí no se las puedo brindar, pero la forma de conectividad es así. Yo les recomiendo mucho que para trabajar las conexiones a los servidores de datos de MySQL, trabajen mucho o de preferencia trabajen con la IP. Obviamente que nos permite también colocar el hostname, no hay ningún problema. Aquí, si ustedes no quieren trabajar con la IP, pueden trabajar con el hostname del equipo donde se encuentra alojado el servidor de datos MySQL. ¿Ya? Eso básicamente es lo que estamos tratando ahorita el video, el tema de las conectividades con respecto a MySQL. Yo les recomiendo mucho que en el hostname coloquen la IP. Hay algunos que sí trabajan colocando muchas veces el hostname del equipo, el nombre del equipo en su defecto. Es válido, también te permite trabajar, pero en cierta parte puede haber un tema de complejidad, por ejemplo, cuando el servidor de datos se encuentra en otra red y por coincidencia, supongamos que tenga el mismo nombre, puede de una u otra manera causar conflicto y se puede descontrolar. En este caso, cuando nosotros denominamos una IP, la IP normalmente está determinada hacia un equipo único. Entonces, es lo más recomendable para poder trabajar. Y así, de una u otra manera, estandarizamos las conexiones. ¿Ya? En este caso, una de las consultas que también me han hecho a través de mi canal de YouTube me indican, Víctor, en los videos que tú explicas, la gran mayoría sí, nos conectamos al servidor de datos, pero de manera local. Está bien. Si tú quieres colocar, en este caso, el servidor remoto, el servidor de MySQL, por ejemplo, en otro equipo, en este caso yo no quiero colocarlo dentro de mi propio equipo, lo quiero colocar en un segundo equipo. Y el otro equipo, obviamente que tiene una identificación IP estática. Lo único que tenemos que cambiar para que nuestro sistema o nuestra interfaz gráfica de Workbench se conecte al servidor de datos que se encuentra alojado en otro equipo, tendríamos que simplemente colocar la IP acá. ¿Ya? Colocaríamos la IP donde se encuentra alojado el servidor de datos, tanto sea en local o en remoto. Si fuera en remoto, le colocamos el IP del equipo remoto donde se encuentra alojado el MySQL. Pero un detalle hay que sí tener en cuenta, y nos vamos adelantando un poquito con el tema de los usuarios. Por ejemplo, yo estoy trabajando con el usuario root. Por defecto, en casi la mayoría de instalaciones estándar del MySQL, el usuario root viene limitado. ¿Qué quiero decir limitado? Que si vamos a entrar un poquito, vamos a adelantarnos un poquito con este detalle. Si entramos, el usuario root lo van a encontrar de esta manera. Todos los usuarios root lo van a encontrar de manera localhost. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario root solo tiene acceso dentro de este propio equipo. Si el servidor remoto estuviera alojado en otro equipo, yo me quisiera conectar, que diga, si me quisiera conectar desde otra máquina, una máquina cliente, a mi servidor de datos, no lo podría hacer porque este usuario solo está siendo de cierta manera restringido a que solo se pueda hacer uso de este usuario dentro del propio equipo donde se encuentra instalado el servidor de datos MySQL. Si tú utilizas este usuario intentándote conectar desde otro lado, no vas a lograrlo, porque en realidad el usuario está configurado a que solo funcione dentro del propio equipo donde está el servidor de datos. No va a permitir la conexión desde un equipo cliente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que en realidad nos permite este usuario root conectarnos desde otro lado? Lo que tendríamos que hacer es, donde dice localhost, cambiarlo por el símbolo de porcentaje, tal y cual como nos indica al lado derecho. Porcentaje nos indicará que podemos conectarnos desde cualquier lado. Entonces, lo cambiaríamos a localhost y lo único que dejaríamos es, por ejemplo, este símbolo de porcentaje. Aplicamos, esos cambios se guardan y ahí recién este usuario estaría activado para que pueda conectarse desde cualquier punto. Solo en ese caso. Ahí ese detalle hay que tener muy en cuenta
porque la gran mayoría ha querido realizar la conexión remota y no lo ha logrado. Y son por simple detalles como este, como el que estamos haciendo ahorita. Voy a cancelarlo, voy a revertir, voy a dejar tal y cual. ¿Ya? Esos son los detalles que hay que tener en cuenta. Otro detalle también, bueno, eso lo vamos a tocar en otro video. No voy a entrar mucho en el tema de usuarios. Seguimos con el tema de la conectividad. ¿Ya? Como primera recomendación, a través de lo que nosotros estamos explorando de MySQL, trabajemos mucho con la IP estática de donde se encuentra el servidor de datos de MySQL, sea local o sea remoto. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos a dar por finalizar el video. Vamos a hacer capaz unos 2, 3 videos más y conforme vayan saliendo algunas inquietudes con esta sección con respecto solo a servidores de datos de MySQL, vamos a crear también una sección de servidores de Microsoft SQL Server, de Postgres, de MariaDB y de Oracle Database. De estos 5 servidores que son los más comerciables dentro del negocio de administración de servidores de datos externos, en este caso base de datos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.